mi nombre es Jaime Antonio Guevara Hernández. En esta oportunidad tenemos la presencia de los licenciados Carlos Francisco Villalta López, Rosa Leslie Saraí, Michelle Araceli López Asensio, Ilse Maricela Aguirre Juárez y Carlos Alberto Arita Ardón, para abordar la temática de la política fiscal en el comercio exterior. En esta oportunidad, hablar sobre antecedentes de la política fiscal en el comercio exterior y cómo ha surgido en El Salvador durante los años de los 90 en adelante. Asimismo, abordar la temática de la política fiscal propiamente, tomando en cuenta como conceptos, principios, entre otros temas. Para ello, tenemos en primer lugar a la licenciada Michelle Araceli y Carlos Francisco para abordar un poco sobre los antecedentes de esta política fiscal. Ahora bien, la primera pregunta va en relación en base a qué surgieron las políticas fiscales en los años 90. Sí, buenas noches, licenciado, gracias por la invitación y buenas noches, compañeros acá presentes. Un punto muy importante que debemos de resaltar en los años 90 es un hecho histórico que surge acá en El Salvador, que es la guerra civil, el conflicto armado que se vivió aproximadamente 12 años, de 1978 a 1992, que es cuando se le pone fin a ese conflicto armado a través de los acuerdos de paz celebrados en Chapultepec, México. Y otro punto muy importante es comprendido desde 1989 a 1994, que es cuando empieza el mando presidencial de Alfredo Cristiano, que valga la redundancia, pertenecía al partido político de Arena, y que dichas políticas que se iban a implementar en esos 5 años de mando presidencial de Alfredo Cristiani iban enfocadas a un financiamiento externo, pero que dichas políticas iban a estar financiadas por organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Pero en esos años, cuando se da el conflicto armado, recordemos que El Salvador quedó prácticamente vulnerado en todos los sectores, tanto social, comercial, industrial, agropecuario, y necesitaba inversión extranjera para poder inyectar capital a esos sectores y tener un crecimiento económico. Entonces, dichos organismos internacionales brindaron alrededor de 10 millones a 20 a El Salvador, pero los organismos internacionales no los dieron los créditos solo por darlos, digamos así, sino que solicitaron a El Salvador que tuviera un plan de proyección social. Entonces, conforme a los elementos antes aportados, podemos determinar cómo surgieron las políticas fiscales en los años 90. Ahora bien, cabe preguntarse, licenciada, ¿a qué estaban orientadas esas políticas fiscales implementadas? Cuando digo implementadas me refiero a aquella época, es decir, en los años 90. Esas políticas que se implementaron en esos años iban encaminadas a lograr un equilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado. Es decir, que los ingresos no sean superior a los ingresos que percibe el Estado a través de la recaudación de impuestos. Si los ingresos son más que los ingresos que se perciben, en este caso el Estado caería ante un déficit fiscal. Así el aporte de la licenciada Michelle Araceli. Ahora bien, continuando con la temática, tenemos al licenciado Carlos Francisco. A él corresponde preguntarles cuáles periodos fueron los que pusieron en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas y la política fiscal en El Salvador, orientado en la época desde el año 2000 al 2009. Sí, buenas noches, licenciados presentes y televidentes que nos ven en el aula. Es un placer para mí estar en esta ponencia y con respecto a lo que tú decías, el periodo en el cual fue que el Estado se puso en un riesgo, es decir, en un desequilibrio de las finanzas públicas y sus políticas fiscales, es del año 2000 al año 2009. Esto fue de acuerdo a desastres naturales que se ocasionaron en ese entonces. Es decir,
El periodo comprendido anteriormente descrito estuvo orientado principalmente a la política fiscal de El Salvador, que estuvo en asegurar la estabilidad macroeconómica y responder a los choques externos e internos que en diversos momentos pusieron en riesgo las finanzas públicas y en el país. En tal contexto, las máximas factores fueron los terremotos del año 2009, el huracán Stan, la erupción del volcán Ilamatepec y la tormenta Ida. Estos pusieron a prueba la capacidad del Estado para responder a emergencias coyunturales, las cuales fueron atendidas utilizando recursos que estaban destinados para otros proyectos, el cual era el proyecto Brizuela, que tenía en función favorecer la economía social, es decir, reducir las alzas en algunos impuestos para la población salvadoreña. Como último punto, las políticas en materia fiscal es la reforma a la ley del Fondo de Conservación Vial en el año 2001, que establece la contribución especial de 0.20 centavos por cada galón de diésel, gasolina o sus mezclas con otros carburantes que se compran en el país, teniendo como objetivo financiar los recursos para el servicio de la conservación de red vial. Muchas gracias, licenciados, por sus aportes. Acá tenemos ya la primera presentación en cuanto a los antecedentes de la política fiscal, tomando en cuenta los años 90 y asimismo del 2000 al 2009. Muchas gracias. Para continuar con la temática de la política fiscal y hablar propiamente ya sobre elementos teóricos de este tema, tenemos primero las preguntas a la licenciada Leslie Saraí, la cual nos va a abordar y explicar qué es la política fiscal. La política fiscal es el instrumento a través del cual el gobierno participa en la actividad del país, a través de sus componentes esenciales, los cuales son los ingresos fiscales y los gastos públicos. A su vez también es un instrumento de desarrollo en vista de que este es un instrumento sobre el cual va a haber un crecimiento no solo económico, sino que también se va a ver reflejado la mejoría en la vida de las personas, de la sociedad y de El Salvador en general. Conforme a esas mejorías, podemos decir que la política fiscal es muy eficiente. Ahora bien, licenciada, ¿cuál es la redistribución que se deriva de la política fiscal, la cual se ve reflejada de dos maneras? ¿Cuáles son esas maneras en las que se refleja la política fiscal? Este se ve reflejado en cuanto a los caras. El primero serían los efectos en cuanto a los tributos y los efectos a los gastos públicos. ¿Qué son los tributos? Los tributos son aquellas obligaciones que establece el Estado en el ejercicio de sus funciones, en su poder de imperio, para contraer prestaciones que son en dinero. Estas se exigen así porque llevan como objetivo recaudar recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. A su vez también tenemos los gastos públicos, que son aquellos gastos que efectúa el sector público, como por ejemplo los gastos que se generan en salud, en educación, etc. Muy bien, muchas gracias, licenciada, por su aporte. Gracias. Aportado los elementos anteriores por la licenciada Leslie Saraí, ahora tenemos el punto de vista de la licenciada Ilse Maricela, en la cual ella nos va a hablar sobre cuáles son los objetivos más importantes de la política fiscal. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para dar continuidad a la temática sobre la política fiscal, tenemos objetivos importantes. Uno de los objetivos importantes que nos enmarca es crear un ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de la inversión pública prevista y así obtener mediante un endeudamiento interno o externo. Otro objetivo importante que nos planteamos sobre la política fiscal es observar de la economía privada por medios equitativos y eficaces, así también los ingresos necesarios para hacer frente a la previsión de los ingresos necesarios de los servicios públicos que las comunidades juzguen indispensables.
Muy bien, licenciado, muchas gracias. Entonces sería de ver si esos objetivos en realidad se cumplen en cuanto a la política fiscal. Ahora bien, podría decirle cuáles son algunos de los criterios que se utilizan para obtener fondos útiles al gobierno, procedentes esto de tributos, para financiar los gastos que realiza el gobierno. Uno de los criterios que se enmarca es garantizar la máxima neutralidad económica. Esto quiere decir que los tributos poseen la capacidad de inducir las preferencias de los consumidores, porque pueden alterar los precios relativos de los bienes. Eso sería uno de los criterios importantes. Muchas gracias, licenciada. Así la aportación de la licenciada Ilse Maricela. Ahora bien, nos acompaña también el licenciado Carlos Arita. Entonces, para eso, haciendo relación a la anterior explicación sobre los tributos, ahora, licenciado, la pregunta es, ¿cuál es la clasificación de los tributos? Sí, buenas noches. Gracias, licenciado. Bueno, la clasificación de los tributos, estos se clasifican en dos. Hay tributos directos y tributos indirectos. Los tributos directos son aquellos en el que se conoce el contribuyente, es aquel que lo impacta directamente al contribuyente, está individualizado. Los tributos directos tienen la característica que se ponen a la propiedad, van a la renta o a una empresa del sujeto. También son gravámenes que impone una administración estatal o local. Ahora, los tributos indirectos son aquellos en los cuales no se conoce directamente al contribuyente, ¿verdad? Son aquellos que se llaman impersonales. Algunos ejemplos de estos tributos son ya sea el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo. Ahora bien, otro elemento que va relacionado con la política fiscal es el gasto público. Entonces, para ello, eso le pregunto, ¿qué es el gasto público y cuáles son los principios de este? Bueno, el gasto público es la cantidad de dinero, de ingresos, también la cantidad de material humano que el Estado utiliza mediante el gobierno para satisfacer las necesidades de la población y para llevar a cabo, para satisfacer también los servicios públicos, llevar los servicios públicos a la sociedad. Ese es el gasto público, el cual se recauda mediante los tributos. Muchas gracias. Entonces, de esta manera podemos concluir que todos los elementos anteriormente citados por los licenciados acá presentes, podemos determinar que la política fiscal es un elemento importante en la economía de El Salvador y que ha venido trascendiendo con el paso de los tiempos.